Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Crónica Televisión, en Crónica TV. Bueno, pues señoras y señores, hoy tenemos un programa única y exclusivamente dedicado al conjunto de la capital del Principado, al Real Oviedo. ¿Por qué? Pues porque, de verdad, a veces no me entero de lo que pasa ahí dentro. Quiero saber exactamente cuál es la opinión de los contertulios y quiero saber exactamente qué pasa en el Real Oviedo, porque se marcha un consejero, se marcha otro consejero, se marchan, a lo mejor es que no dimiten, se marchan única y exclusivamente, pero yo quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa con Carso? ¿Apoyamos a Carso? ¿No apoyamos a Carso? ¿Dejamos a Carso a un lado? ¿Quiénes son más importantes? ¿Debemos de mimarlo? ¿No debemos de mimarlo? Deportivamente, ¿cómo están las cosas? El otro día de cine ganamos al Logroñés sin ningún tipo de problema y le metimos, bueno, pues eso, los 3 puntos en litigio, que eso es lo más importante. En este momento lo que tenemos que mirar es por los puntos, pero también por el juego, porque en un momento determinado podemos hacer o no hacer un buen partido y de eso va a depender el que nos los llevemos o no nos los llevemos. Hoy, dedicado el programa única y exclusivamente al Real Oviedo. Sé que muchos van a apagar la televisión, van a decir, pues, Manol, que está detrás de la cámara, dice, yo voy a llamar a casa ahora mismo y digo, apaga, que no quiero ver esto. El otro, pues seguramente habrá alguno que diga no. Pero bueno, hemos dedicado un programa única y exclusivamente al Sporting de Gijón y lo hemos hecho aquí, en esta casa y en este programa, en Crónica Televisión. Hoy solo Real Oviedo. Única y exclusivamente. Y empiezo a presentarles a nuestros contertulios. Señoras y señores, Luis Pérez. Luis Pérez es abogado y es un seguidor impertérrito del conjunto de la capital del Principado. Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos, buenas noches. Esto no es la venia, así que puedes sonreír sin ningún tipo de problema, porque no pasa absolutamente nada, ¿eh? Esto no es el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Luis Pérez es uno de esos hombres que sufre con el Real Oviedo y que lo hace desde hace unos cuantos años. No muchos, porque son esa saga de abogados jóvenes que lo dan absolutamente todo cada día, las 24 horas. Deberían ustedes de saber el trabajo de los abogados en este país y sobre todo con temas como el de la ley de tasas. Por cierto, el próximo día 20 de noviembre va a haber una manifestación, yo diría una concentración de los abogados en este sentido. Les informaremos puntualmente, pero sobre todo el próximo lunes aquí en Telecable a partir de las 10:30 de la noche, 10:30 de la noche, me parece que son las 10:30 de la noche, en la avenida. Las 9:30 de la noche, estamos en Canarias, señoras y señores, 9:30 de la noche a las 9:30 de la noche, el próximo lunes en la avenida. Bien, vamos al otro lado. Sin esta persona, evidentemente, y después de tantos años, sería muy difícil hacer un Crónica Televisión. Él se llama Jorge, se apellida Suárez, y nosotros le conocemos como Quinge el Compostela. Quinge el Compostela, que es el próximo que juega con el Real Oviedo. Jorge, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches, saludos. Ostras, con pañuelo y todo. Hoy lo voy a dar todo. Que me dé una tarjeta al abogado, por si acaso. Porque sí, tú ya tienes problemas con el Oviedo. Joder, pero yo con el Oviedo y con mi suegra. Dice, ya le advertimos en un momento determinado que tenía que cogerse un buen despacho de abogados. No pusisteis todavía las letras. Bien, no pasa absolutamente nada, pero podíais incurrir en un problema fundamental. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Si no ponéis las letras no pasa absolutamente nada, lo dejáis para el final. Bien, señoras y señores, seguimos con otro de nuestros contertulios. Él se llama Juan Bedia, es otro seguidor impertérrito del conjunto de la capital del Principado. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Todo y además tú aquí contento, ¿no? Contento y feliz. Contento y feliz. Sobre todo con Jorge es un placer compartir. No mesa y mantel, pero bueno. Tú eso lo dices para que no se meta contigo. No. Oye, está bien eso de mesa y mantel, porque aquí nunca nadie invita nada. Efectivamente. Pues cambiaron todo lo de la entrada. Cuando llegué hoy había un cartel de prohibido el acceso, solamente personal autorizado, una cosa que parecía, yo no sabía si estaba, bueno, chifladuras.
Señoras y señores, seguimos adelante y lo vamos a hacer con el último de los invitados. Este invitado es muy especial, y es muy especial porque estaba en el Consejo del Real Oviedo y ahora ya no está en el Consejo del Real Oviedo. Y una de las personas que hoy nos tiene que hablar el porqué de esa decisión es Hugo López. Buenas noches, Hugo. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, Hugo. Vamos a empezar por ti dentro de un momentín, pero deportivamente el otro día la victoria impresionante, ¿no? Porque por lo menos los 3 puntos se quedaron en casa y eran muy importantes. Por lo menos balsámica, ¿no? Después del partido del Racing, que dejó dudas y dejó malestar entre la gente por el juego y el por decirlo de alguna manera, el desconcierto del equipo, ¿no? Que salió descolocado, salió nervioso y demás, ¿no? Pues posiblemente no esté a la altura en cuanto a espectáculo o juego que el aficionado quiera, pero bueno, es una carrera de fondo, hay que tener paciencia, vamos a esperar un poco y a ver si le cogemos el pulso a la categoría. Yo creo que ahí entre Oviedo y Racing va a estar y esperemos que el Racing con el paso del tiempo empiece a pagar los problemas que tuvimos nosotros en otros tiempos, porque además me consta que ya llevan desde agosto creo ya sin cobrar y tienen pocas perspectivas de que pueda haber ingresos. Si quieres que no, bueno, pues esperemos que eso sea un aliado nuestro también en cuanto a la desestabilización institucional que ello conlleva, ¿no? Eso tenemos desgraciadamente experiencia aquí de lo que se nota a la hora de competir. Pues vamos a empezar contigo. La primera pregunta yo creo que está absolutamente obligada y, bueno, ha salido en los medios de comunicación, sobre todo escritos y de audio y en imágenes, en las televisiones, etcétera, en los últimos días. ¿Por qué te has ido del Consejo? Y yo recuerdo aquella canción de Janet, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué te vas, Hugo? ¿Por qué te vas del Consejo? Hombre, me voy porque considero que hay una etapa y un ciclo que está concluido y está terminado, y así se lo hice saber al Consejo y no hay ninguna otra historia. Cuando hace ahora un año se acabó la ampliación de capital, hablé con Tony y se lo comenté. Dije, Tony, creo que mi ciclo en el Oviedo ya terminó. La paro en aquel momento, recuerdo cuando entramos el club estaba totalmente en quiebra, no había un duro. Entonces, bueno, como asociación de peñas y demás, pues participamos en muchas cosas, aportamos en la medida de lo que podíamos algo de dinero para comprar material para la tienda, que pudiera empezar a arrancar, pusimos voluntarios en las puertas, pues por el tema de los porteros y seguridad, tal, que era un gasto que el club tenía que ahorrar. Pusimos la instalación eléctrica del Requesón, las luces, porque os recuerdo aquel robo que hubo en las instalaciones del Requesón, que al anterior consejo, pues en la creencia de que se iban a inaugurar las instalaciones de la pizarra antes de que se iban a inaugurar, antes del tiempo que fue realmente, ¿no? Pues hicieron una reparación bastante escueta del tema y prácticamente no se veía. Entonces, bueno, pues aquello conllevó un importante gasto que asumimos nosotros y trabajo. Y bueno, una serie de cosas que estuvimos haciendo, la ampliación de capital, las cartas que se mandaron y demás, todo eso, estuvimos repartiendo las cartas casa a casa y demás. Y bueno, una vez que la sociedad quedó un poco, digamos, estabilizada y se acabó la ampliación de capital con éxito, pues entendimos que nosotros ya allí no pintábamos mucho más, y así se lo dije a Tony. Y Tony me dijo que no quería que me fuera, que quería que siguiéramos allí por la estabilidad y la paz social y porque estaba la cosa bien y por la unidad del Consejo y demás. Y bueno, seguimos. Luego más adelante se dieron los acontecimientos que se dieron, que ya sabéis todos. Se fue Tony y cuando iba a marchar también, pues lo mismo. Sabino me propuso el seguir para que no se desconectara el Consejo con el Grupo Carso, por si les había sentado mal y demás, y seguimos otro tiempo más, pero vamos, ya en octubre ya les dije que ya, bueno, que el ciclo había terminado. Y luego también pues puedes entrar en un conflicto de intereses, pues son instituciones diferentes, aunque vayan en el mismo barco, pero bueno, cada una tiene que ser independiente. Yo creo que no debemos estar en el Consejo, salvo en casos puntuales como fue este y por las circunstancias que fueron. ¿Pero tiene algo que ver con la gente que está en este momento en el Consejo?
No, en absoluto. Mira, ayer estuve en el Consejo, ayer estuvimos 4 horas, además, en el Consejo. Yo tengo una relación extraordinaria con todos, los que están y los que estaban. El otro día todavía estuve hablando con Tony, hablé con Pedro Zuazo también, que me llamó. Además, una llamada que le agradezco mucho porque era para apoyar y demás y tal. Y la relación extraordinaria, pero simplemente es que yo entiendo que se acabó ese ciclo y que había que salir ya del Oviedo. Pero ¿tú no crees que os precipitáis un poco ahora, tanto tú como Chema, en marchar a un mes vista de la próxima asamblea? No, pero vamos a ver. Chema es consejero y yo soy asesor. Mi salida del club no conlleva ningún descalabro institucional, ningún problema, por mi condición de asesor, no de consejero. Y Chema, desde el momento en que entró, siempre dijo que en diciembre, por motivos laborales, que se iría de Asturias y que hasta diciembre estaría, que a partir de ahí, que lo más seguro es que lo dejara. O sea, que quiero decirte que no es... yo entiendo que se pueda generar la duda razonable de que pues haya habido algún problema, haya pasado algo tal, pero que era algo que ya estaba anunciado. Por lo menos el Consejo lo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Otra cosa es que a lo mejor exteriormente pues no se sabía, pero lo que te repito, pero si queda un mes para la asamblea, ¿por qué no esperasteis el mes que queda ya? Total, ¿qué más os da? No, que yo me fío de todo lo que tú dices, esto que acabas de decir a mí no me deja muy bien, me deja a gusto. Lo de que él no tiene ningún problema con el Consejo, que él estuvo allí y una experiencia más en su vida y que no tiene ningún problema con ningún miembro del Consejo. Quiero decir que yo doy fe de que tú lo que dices es verdad, pero insisto, ¿por qué no esperaste un mes más? ¿Por qué no esperaste los dos un mes más a la asamblea? Vamos a ver. Chema no se va hasta diciembre. Cuando haya la asamblea, en esa asamblea pues se producirá o un cambio de consejo o continuará el que hay, habrá que elegir miembros y en ese momento pues Chema causará baja o no, pero bueno, la baja de Chema sería más traumática en ese sentido desde el punto de vista de que el club quedaría, donde ya hay 2 consejeros, pues quedaría en una situación complicada. ¿Tuvo algo que ver el movimiento de los últimos días con Pedro Luis Fernández del Grupo Carso? ¿Tuvo algo que ver? Nada. Nada, absolutamente. Pedro Luis, yo estuve reunido con él y bueno, Pedro Luis había viajado a México, estuvo reunido con el Consejo, nos estuvo comentando pues bueno, diferentes cosas que había hablado, pues cómo veía el club, tal, directrices que podían seguirse, tal y demás, pero no tiene absolutamente nada que ver. Además, de hecho, con Pedro Luis yo lo que hablé, pues me pareció muy bien el planteamiento que tenía, una persona con conocimientos del fútbol, porque tiene pasado que ya estuvo en el Oviedo, sabe lo que es la gestión de una empresa grande como SGAM y demás. A mí me parece un personaje bastante aceptable y bueno para el Oviedo. Pero vamos, no tiene ninguna relación, en absoluto. Yo lo que creo, y reconociendo de antemano la labor increíble de Hugo López y de la Paro en momentos críticos totalmente para la historia del Real Oviedo, yo lo que creo es que aquí nos estamos olvidando de que estamos ante un hecho excepcional en la propia historia y en el futuro del Real Oviedo, que es que hemos tenido la suerte, por lo que sea, por una broma radiofónica, por un estudio que hayan hecho, por lo que sea, de que el grupo más importante del mundo haya puesto los ojos en una ciudad tan pequeña como Oviedo, en un equipo tan insignificante en el fútbol español y europeo como el Real Oviedo hoy en día en esta categoría. Y yo creo que nos estamos equivocando todos desde el minuto 1, con esa gesta que todos hemos conseguido, probablemente en una dosis más elevada, Hugo López y la Paro y la gente que fue recabando esos apoyos increíbles que se consiguieron hace ahora un año, en los que todos hemos aportado una cantidad de dinero bestial para ser una ciudad tan pequeña como Oviedo, con los apoyos externos que vinieron a través de redes sociales, de muchos accionistas de fuera de España incluso, y que eso también motivó y empujó a que el Grupo Carso invirtiera en este club. Yo creo que desde ese momento, y es mi reflexión personal, creo que nos hemos equivocado. Creo que toda la gente que estaba en el Consejo de Administración haciendo esa labor increíble que pasará a la historia del Real Oviedo, hablo de Torla, de Pedro Zuazua, de Tony Fidalgo, de Sabino López, de Jorge Sánchez, de Hugo como asesor, de toda la gente que estaba ahí,
tenían en ese momento que haberse apartado a un lado y decir, señores del Grupo Carso, cojan el club y hagan del club el proyecto que ustedes quieran, porque siempre va a ser bueno para el club, porque en este deporte, igual que en todo en la vida, pero fundamentalmente en el deporte y en el fútbol especialmente, el dinero manda. No podemos ser románticos y decir, lo comentábamos en alguna tertulia, es que la afición somos los que mandamos, por supuestísimo, que la afición del Oviedo siempre va a estar ahí, pasarán generaciones y siempre toda esta ciudad estará muy, muy vinculada y muy próxima a su equipo de fútbol, pero necesitamos dinero para solucionar, primero, una solución que no debemos de olvidar, que en junio del 2014 vence el concurso de acreedores al que se sometió el club hace muchos años. Tenemos un problema económico detrás muy grande. Hay mucha gente que piensa de decir, bueno, teníais una deuda a corto plazo de necesitaba el club 4 millones de euros, se han conseguido y ya está. No está. Lamentablemente, pues hay detrás muchos acreedores esperando, fundamentalmente Hacienda y Seguridad Social, y eso solamente puede responder a ello el Grupo Carso. Entonces, yo, desde la distancia, desde lo que leo entre líneas, los medios de comunicación no siempre considero que nos están transmitiendo la verdad de lo que está pasando, pues han surgido un montón de nombres y de personas dentro del Consejo de Administración y fuera del Consejo de Administración, como el caso de Pedro Luis, que acabamos de comentar, que estuvo ahí, que, bajo mi punto de vista, ninguno de ellos ha conseguido la confianza del máximo accionista, del Grupo Carso. Solo hay 2 personas que desde el minuto 1, por lo que yo estoy viendo desde afuera, tienen esa confianza y yo no sé si hasta un grado cierto de amistad, que son Marcos López y el concejal de Cultura, Jorge Menéndez Ballina. Pues esas 2 personas, si son de confianza del Grupo Carso, que le dejemos esa confianza, que los mexicanos sobre ellos o sobre otra gente que venga de México, que venga de Bélgica o que venga de Sevilla, pues que se pongan de una vez por todas al frente de este club y nos lleven a donde todos queremos ver al Real Oviedo. Y solo son los únicos que pueden intervenir en eso. Como pongamos algún tipo de obstáculo, sigamos insistiendo con cosas, llevamos como 6 meses pensando en un consejo de consenso, una serie de cosas que me parecen, sinceramente, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño, absurdas. O sea, aquí hay un propietario, nos tenemos que entregar a él y que haga lo que le plazca, porque cualquier cosa que haga va a ser mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora mismo, que se ve en este año y medio que las cosas no van bien, no están mejor que estaban antes y, por supuesto, va a ser mucho mejor que los consejos anteriores. Yo quería comentar al hilo de lo que acabas de decir. Efectivamente, yo creo que el Grupo Carso, que no hay, es importantísimo para un club como el nuestro tener una empresa tan importante que apueste por él. Pero ojo, yo también creo que el Grupo Carso, tontos no son, tendrán sus asesores. Por algo invertirán en un club como este. Este es un club que es barato, a pesar de todo lo que tenga ahora mismo, que a nivel de historia y demás es un club importante, y bueno, que a ellos les podrá repercutir de alguna manera, porque, vuelvo a decir, no creo que por una cuestión exclusivamente de altruismo se metan en esto. Después, de acuerdo que el dinero es lo que impera en las sociedades de capital y más en una sociedad anónima. El dinero es lo más importante, pero esto es una sociedad o es una empresa, como queramos llamarlo, no es una empresa al uso. Aquí estamos jugando con una serie de cuestiones que no podemos olvidar. Hablamos del club de una ciudad. Dices tú, muy bien, con muy buen criterio, el que pone el dinero hace lo que le place con él. Estamos de acuerdo. Pero claro, si llegan estos del Grupo Carso y cambian el color de la camiseta, por decir, que se me acaba de ocurrir esta historia, que no creo que vayan a hacerlo porque no les... Eso sucedió, por ejemplo, yo recuerdo estando... Sigue, acuérdate dónde quedaste, sí. Pero eso sucedió en México, cuando yo fui a Puebla en una de las ocasiones, fui con Manolo Lafuente y con otras personas a ver a Carlos, a México. Aquel equipo lo llamaban el de la franja era distinta, este lo cambió por una franja naranja, porque lo patrocinaba Gillette, o sea que no es descabellado, digo, claro, no es descabellado que ocurra en un momento determinado. Es que aquí nos planteamos, ¿qué queremos en Oviedo? ¿Por qué queremos los oviedistas? Pues queremos que el Oviedo esté en primera, lógicamente, pero si no, habrá que buscar otra alternativa, habrá que buscar
es que si dejamos a estas personas, que me parece perfectísimo, y que también, pues a lo mejor si ellos no pusiesen ese dinero, no tendríamos de qué hablar hoy. Eso igual es otra cuestión que es así, ¿no? Si dejamos hacer y deshacer, que me parece sumamente importante, lo del esto que han llevado del Consejo de Consenso, me parece importantísimo, porque hay que contener un poco a esas personas, de alguna manera, entiendo yo, y las peñas, y que es lo que representa la afición de base. La afición de base son los que tienen que estar ahí aguantando para que el equipo mantenga pues la idiosincrasia y la forma de... Pero ¿cuántos equipos, Luis, en este momento? Bien, ¿cuántos equipos? Yo no estoy diciendo... Yo sé que Hugo no está de acuerdo conmigo. Yo no estoy Eso diciendo... ya de mano. Pero ¿cuántos equipos en este momento estarían deseosos de que viniese un grupo como el de Carso y pusiese millones encima de la mesa? Pero vamos, ¿y en qué condiciones? Claro. ¿En darles carta blanca? ¿Que cambien la camiseta también? También nos no ha puesto ninguna... Yo no estoy de acuerdo contigo para nada, ¿eh? Yo no estoy diciendo, vamos a ver, y no es una cuestión de querer quedar bien de cara a la galería. De acuerdo que si no hay este dinero, no hay de qué hablar. Vamos a partir de eso. Pero yo creo que el Grupo Carso también tiene que decir qué quiere hacer, o a quién quiere poner, o a quién... porque no sabemos nadie nada. Todo el mundo dice, ¿cuál debe de ser el protagonismo del Grupo Carso? ¿Cuál debe de ser el protagonismo del Grupo Carso? Mira, yo cuando estuvieron aquí, Joe y Arturo Elías, estuvimos cenando en el Lobato. Yo es el día que estuve con ellos, estuve sentado al lado de Arturo Elías, como estoy sentado al lado de Jorge. Cuando nos preguntó qué esperábamos o qué futuro queríamos del Oviedo, yo lo que les puse fue la supervivencia, es decir, o sea, tener garantizados los pagos esenciales y que el club no pierda la identidad de lo que es. Un club, yo entiendo, tiene que ser lo que quiera su afición, y su afición, junto con publicidad y otros ingresos que pueda haber externos, tienen que gestionar ese capital, y eso es lo que es un equipo de fútbol, y todo lo demás es vivir una mentira, ¿no? Un jeque árabe, un no sé qué, que llega al Mónaco y que pone no sé cuánta pasta, el Mónaco pierde totalmente su identidad, puede estar en Champions, puede estar tal, pero cuando ese jeque se vaya, el Mónaco va a volver a su triste realidad, y entonces lo más seguro es que o tenga que cerrar o no va o no es... Quiero decir, pues posiblemente pues un respaldo, un aval a la hora de negociar con Hacienda, un patrocinador, y momentos puntuales a lo mejor, o bien como aval te digo, o momentos puntuales a lo mejor de inyección de capital, pero no en cantidades desorbitadas, y que luego el club tenga pues unas directrices marcadas en función de lo que quiera su afición y bueno, y lo que quieran ellos también, ¿no? Si quieren poner una barbaridad de dinero, que lo pongan. Pero vamos a ver, Hugo, los clubes españoles, todos, absolutamente todos, exceptuando 3, son sociedades anónimas deportivas. Las sociedades anónimas deportivas están regidas por máximos accionistas. Ya igual que sea un jeque árabe, a mí me da igual, porque Florentino, por ejemplo, en el Real Madrid lo que quiere hacer es una sociedad anónima deportiva de un club. Y a mí, por ejemplo, me parece una auténtica barbaridad, sobre todo viendo exactamente por dónde fueron los derroteros de las sociedades anónimas deportivas. Porque al final, esas sociedades anónimas deportivas que nos vendieron, como nos las vendieron en su momento, acaban siendo prácticamente el cementerio de los propios clubes. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque si tú tienes la mayoría, no te la quita ni San Pedro. Es decir, por muchas ampliaciones de capital, si tú tienes el dinero que tiene Florentino, a ti no te quita el equipo ni Dios. Correcto, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que... Yo lo único que te estoy diciendo es la exposición de lo que yo... pero el resto, Hugo, es que el resto es así. Recuerdo que nos fue preguntando... ¿Pero qué sociedad anónima deportiva está regida por un presidente, por ejemplo, como tú? Es decir, que, hombre, primero los colores, yo la identidad... ¿Qué equipo está regido por alguien como tú? Está regido por gente que tiene dinero, que ha comprado las acciones de un equipo y punto, pelota. Porque hemos consentido como que fuesen sociedades anónimas deportivas, porque así nos lo vendieron y en su momento todos lo aceptamos, o prácticamente todos lo aceptamos. Perdona, Hugo, lo aceptamos todos porque además veníamos de un mundo, recordemos, aquellas 3 planes de saneamiento que acometió el gobierno español de distintos signos para tapar la deuda
astronómica del fútbol español. No, y por la condonación. Efectivamente. Es decir, veníamos de la condonación de la deuda. Es decir, una deuda millonaria que tenían los clubes españoles. Y se dijo, señores, hay una posibilidad, y es que se hagan sociedades anónimas deportivas. Y entonces, si ustedes se hacen sociedades anónimas deportivas, les condonamos la deuda. Y había gente que debía 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000, y dijeron... Ostras, de cine. No vamos a la cárcel, lo dejamos bien, metimos a la gente. ¿Pero qué ocurrió? Que como en el Real Oviedo se llegaron a tener 7.000 millones en un momento determinado de pesetas de deuda. Y eso fue lo que dijo el Consejo Superior de Deportes, señoras y señores. Y estamos hablando de unos años. ¿Por qué? Pues porque los gestores de la Sociedad Anónima Deportiva no dejaron en ningún momento que nadie, absolutamente nadie, se hiciese cargo del equipo que no fuesen ellos, porque ellos habían puesto la pasta, ellos eran los máximos accionistas, ellos hacían y deshacían, y hasta que el Consejo Superior de Deportes no dijo, señores, ustedes deben 7.000 millones de pelas, 7.000 millones de pesetas. Porque ¿qué pasó? tenemos una memoria un poco rarita. Pasó que se perdonó para o sea, un poco la base de todo era el hecho. ¿Qué pasó con esos 7.000 millones de pesos? ¿Qué pasó? No, no pasó nada, ¿no? Eso no pasó absolutamente nada. Los clubes antes había elecciones, había un presidente nombrado por todos los socios que, por otro lado, es la situación perfecta, idílica, donde tendría que ser, pero la gestión de ese presidente avalada, porque todos los demás hacían igual, dice, yo no pago Hacienda, no pago Seguridad Social, no pago a nadie. Entonces el club debía muchísimo dinero y el gobierno español era incapaz de controlarlo porque la presión social que había... Sí, pero Juan, clubes... no, a lo que yo iba en un momento determinado es que después de haber condonado la deuda, se hacen... Hay dos posibilidades, dos posibilidades no, una que desaparezcas y la otra que te conviertas en sociedad anónima deportiva. A no ser de que tengas... forma de capital. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que que se convierte todo el mundo en sociedad anónima deportiva, exceptuando el Osasuna, el Atleti de Bilbao, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que son los 4 equipos que me parece que siguen subsistiendo como clubes a la antigua usanza. Pero es que eso no es solución, porque la administración de nuestro Estado no realizó un seguimiento como el que realiza con el despacho de Luis, o el despacho de Juan, o el despacho de Hugo, o el despacho de Jorge, porque cada 3 meses tenía que haberle dicho, tienes que pagar el IVA, y tienes que pagar a la Seguridad Social, y tienes que pagar Hacienda, y no lo hicieron. Cuando evidentemente los gastos son mayores que los ingresos, alguien queda sin cobrar. Entonces, cuando queda alguien sin cobrar, ¿quién queda sin cobrar? Quien más facilidades me dé para quedar sin cobrar. Evidentemente, proveedores, el de hidroeléctrica, no, que me corta la luz. El otro, no, que me corta el agua. Coño, Hacienda permite. Pues vete echando para Hacienda y vete renegociando. Por eso, evidentemente, la culpa es de los dirigentes, que lo hacen mal, pero luego la permisividad de Hacienda y organismos públicos... Pero bueno, para centrar el tema, porque si no volvemos a hace 15 años y no tengo ni puñeteras ganas de volver a hace 15 años. Hablamos única y exclusivamente del tema Carso. En este momento hay un grupo de gente que está intentando hacer que Carso se haga cargo del club. ¿Qué os sugiere? Es decir, ¿vosotros estaríais dispuestos a que Carso se hiciese cargo del Real Oviedo, que cogiese las riendas del club o no? Yo quiero ser muy rápido y muy breve. Pregunta. Yo absolutamente de acuerdo, al 100% de acuerdo, y voy más allá, al lío de lo que dice Luis. Si Carso quiere que el Real Oviedo vista de rojiblanco y me da exactamente igual. Yo quiero ver al equipo de mi ciudad, a mi Real Oviedo, arriba, donde sea. Y es que, para mí, el apoyo es total y absoluto. Si el grupo Carso dice, vale, cogemos las riendas del club y nuestro presidente elegido, la persona de nuestro máximo apoyo es Manolín el Gitano, yo diré, ese es mi presidente. Lo digo sinceramente, o sea, creo que el Grupo Carso tiene que coger absolutamente las riendas del club. Si no, estamos abocados. Y esta vez sí, esta vez es como el lobo que se avisa, ¿qué tal? A la desaparición en junio del 2014. Salvo que este equipo que tenemos ascienda deportivamente, se suba, no sé qué, sería un milagro. Si no es así, en junio ya no tenemos otra posibilidad de salvación, si no es de la mano absoluta del Grupo Carso. Yo estoy de acuerdo con esa misma postura. También me parece bien que un grupo tan importante y con tanto poder adquisitivo se haga cargo del club. Lo que sí me gustaría a mí, a título personal, sería que el consejo que llevase ese club
ese Real Oviedo dirigido, sepamos un poco a priori como el Grupo Carso qué es lo que va a hacer, a quién va a meter, pero bueno, a título de saberlo, que no haya esta cosa de no saber absolutamente nada. Lógicamente el que pone el dinero es el que decide en una sociedad anónima deportiva, ahí no hay más, y me gustaría que participase pues un poco, que hubiese representantes de todo el accionariado ahí, no solamente del Grupo Carso, porque el Grupo Carso tiene el porcentaje más elevado, lógicamente llevará las riendas, pero también que hubiese una persona representativa de los minoritarios, de las peñas, etcétera. Eso es lo que a mí me gustaría y lo que creo que sería deseable para que esto tuviera una buena marcha y las cosas fuesen bien, porque no olvidemos que estamos ante un club de fútbol. Démonos cuenta que en España, en este país, por las razones que sean, nos quitan, por ejemplo, nos bajan las pensiones, por decir algo, Dios no lo quiera y que no pase, ¿no? Cualquier cosa de ese tipo, y hay menos gresca que si dejan de retransmitir un partido de fútbol importante. Entonces, el fútbol aquí es importante, por las razones que sea, por nuestra cuestión de que somos mediterráneos y que nos va la fiesta y el fútbol es parte de esa fiesta, por lo que sea, pero no nos olvidemos ante lo que estamos. Es una empresa, ¿de acuerdo? El que tiene dinero es el que corta el bacalao, ¿de acuerdo? También, pero hagámoslo un poquitín consensuado con todo el mundo, que tampoco pasa nada, aunque ellos, lógicamente, tengan la batuta y puedan dirigir. Pero si me permites, Luis, si robo otro medio minuto. Sí, estaba aquí. Mira, me estás quitando protagonismo. Vamos a ver, estamos aquí hablando como el Consejo de Consenso. Vamos a ver, el intríngulis, ya que tenemos a Hugo aquí, el intríngulis de todo esto, vamos a ver, aquí quieren que el Grupo Carso se haga cargo del club ya, que lo coja ya, tome las riendas. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay con Carso? Porque a mí, eso sí que no me vas a decir tú, o me contarás lo que quieras, ¿qué pasa con Carso? ¿Por qué ponen 2 millones de euros, vienen, se pegan un baño en multitud y luego desaparecen? ¿Qué dices tú? En diciembre hay una movida terrible, que no la sé, por supuesto, si lo supiera lo contaba. Y ellos ya empiezan a distanciarse y ahuecaron el ala. ¿Por qué? ¿Cuál es el intríngulis de la cuestión? ¿Qué es? Yo el primer programa que vine aquí dije una grosería. El primer programa que vine aquí dije, yo creo que hay que bajar el pantalón y coméisla al Grupo Carso. Lo dije aquí el primer programa. Lo dije, porque tenemos al tío más rico del mundo y echamos... Yo no lo entiendo. Yo o soy gilipollas o no lo entiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que no se... Que luego no sé si lo hará bien o mal, o hay que echarlo también a los brazos. Pero ¿qué pasa con el Grupo Carso? Yo pienso como tú, pero es que nadie les dejó el llegar y el bueno, nadie les dejó, gestionar el o club. alguien intentó que no se metiera mucho ahí. ¿Por qué? O ellos no tomaron la iniciativa tampoco, teniendo ese poder que tienen y todo eso. Perdona, la iniciativa... Yo soy el dueño de una empresa, digo cómo se va a ir a mi empresa, si no callo. Tú metes 2 millones de euros en una empresa, seas el tío más rico del mundo o no, y no toman la iniciativa, ya lo que pasa es que alguien desde el primer día ya molestaban aquí. Claro. No sé por qué. Para poner la pasta muy... Oye, ¿cómo va a molestar? Perdona, es una opinión mía. Que viene a ponerte 2 millones de viene euros. a poner 2 millones de euros y a alguien no le gusta. Pero vamos a ver, lo que pasa es que aquí el planteamiento desde el primer momento es totalmente al revés. Normalmente el que pone el dinero es el que marca las directrices, el que dice lo que quiere, que tal. Aquí el que puso el dinero nunca dijo nada. Pero ¿por jamás qué? se manifestó, Ese es el ni presentó un proyecto, ¿por qué? ni dijo lo que quería, ni sabemos lo que quiere. Entonces la pregunta es, ¿queremos que el Grupo Carso gestione el club? Joder, es que es una obviedad eso, es el dueño. Entonces o lo maneja directamente o marca él el consejo. Tú vas a pasarme una pensión ahora de 2.000 euros al mes. Lo tendrá que poner el máximo accionista. Pero joder, pero si tú me pasas a mí 2.000 euros todos los meses, y vamos a ver, y desapareces, mira, pero tú sigues pagando, vamos a ver, ¿quién es el gilipollas ahí? Hubo algo raro ahí, la gente de la calle no lo entiende. Yo no entiendo al Consejo de Consenso eso. No, y es que yo tampoco entiendo cómo el que tiene más duros y el que gobierna una empresa no dice cómo se hacen las cosas en esa empresa. Pero por eso es la pregunta del millón. ¿Qué pasa con Meli? Pero tú Jorge, en tu casa. Algo pasa con Meli. Tú en tu casa o en tu empresa pones un dinero, o en la mía pones un dinero y tienes más dinero que nadie y dirás, oye, tú mañana entras a las 8. Exactamente. ¿No? Sí, pero en este caso, y a lo mejor estoy contestando por gente que ni conozco. Yo tampoco, ni nada. Ellos desde México están siendo prudentes, respetuosos y dicen, bueno, vamos a ver, me encuentro ante un consejo de consenso, porque el consejo que formaba Tony Fidalgo, Sabino López, Pedro Zuazua, Torla, o sea, era un consejo que estaba formado por aficionados, gente que no había hecho ningún tipo de inversión ni tenían una mayoría accionarial y eran gente puesta un poco por la afición, era el consejo de consenso.
el Grupo Carso yo creo que fue muy respetuoso con eso y dice, bueno, si ellos no se apartan a un lado, vamos a ver qué hacen. No, seguimos hasta final de temporada. Toman una decisión, bueno, sin director deportivo, toman una decisión de prescindir de Félix Arriugarte, de fichar otro entrenador, una serie de cosas que yo, por lo que leo entre líneas, creo que al Grupo Carso no le gustó nada, pero si nosotros somos los máximos accionistas, no tomamos ningún tipo de decisión, acaba la temporada, nadie dice que se va, porque nadie dice que se va, y es un cúmulo de cosas, se va Toni Fidalgo, pero sigue Sabino López, que quiere seguir ahí, o sea, pero el señor López, ¿cuántas acciones tiene en el Real Oviedo? ¿Cuánto ha invertido? Ya no hablo de su oviedismo o no, porque eso nadie reparte carnes de oviedista, pero ¿por qué tiene ese interés en seguir al frente de un club donde él no es el máximo accionista? O sea, es algo absolutamente increíble. Y yo me atrevo a contestar por los mexicanos, dirán, bueno, quietinos aquí, o sea, no queremos saber nada de eso, que está la afición apoya a este consejo de consenso que hubo hasta ahora. No nos ponen una alfombra para eso. Yo creo que los movimientos que está haciendo muy bien Aparo, Espíritu 2003, los Imaquiari, Sentimiento Oviedista, están en esa línea de decir, señores del Grupo Carso, por favor, esto se lo van a encontrar ya vacío en diciembre, hagan ustedes y deshagan pero lo que aquí quieran. está el presidente del Aparo, que lo aclare. A mí, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que un grupo que mete ese dinero en cualquier empresa no diga absolutamente nada. Para empezar, a mí eso no lo comprendo, no lo entiendo. Pues como tú no lo entiendes, yo tampoco. Pero nadie es que yo explica. no me acabo tampoco de creer que no haya dicho nada. No Por sé eso, cómo decir. ni yo tampoco me lo acabo de creer. Porque el que pone pasta, entonces yo creo que tendrían que coger la sartén por el mango estos señores y decir, oiga, aquí se va a hacer esto de esta manera. Y entonces se vería ya lo que sucede, la gente cómo responde, quién le parece, a ver a quién ponen, a quién no ponen. Pero de momento estos están aquí, nadie les dice. Vamos, desde lo que veo, yo veo desde fuera, yo no sé lo que hay, pero aparentemente no les dicen nada, pues lógico, eso no va a quedar. Ni Toni primero, claro, ni Sabino después, siguen por el artículo 14. O sea, habrá alguien que tenga que decir, no, tú no sigues, que es mi club, yo no quiero. Claro, tienes el consentimiento de ellos. Yo también lo veo así. Hay un consentimiento tácito, claro, si nadie les dice nada. Sigues hasta la próxima junta. En la próxima junta hasta que haya se decidirá un cambio y entonces ellos decidirán si pero ponen, a mí, vamos a ver, si a mí me, juntos, pero o si no ponen a su gente. Tienen, como comentaba Juan, Jorge Ballina, si son gente de su confianza, y Marcos López, adelante. Pero vamos a ver, a mí, exactamente, vamos a ver. Que den el paso, o que los pongan, pero que digan, quiero a estos o no quiero a estos. Pero vamos a ver, a mí me resulta difícil de entender que un grupo, como dice Luis, que pone ese dinero, ese dinero, no, yo creo que realmente ellos saben exactamente lo que se puede hacer en el equipo. Lo que pasa que desde el principio, quizá lo que ellos pretendían, o las personas que pretendían poner al frente, o los contactos que ellos tenían, no interesaban. Entonces estaban mal asesorados o lo hicieron mal. No interesaban. ¿Por qué? ¿Pero a quién no interesaban? Pues no lo ¿Al sé. que pone el dinero? Pues no tengo ni idea. El que pone el dinero tendría que saber dónde se mete. De este consejo de si no, Dios administración... nos libre. Entonces vamos a ver, no lo Luis, pongan. de estos consejos de administración se marchó Toni Fidalgo. Sí. Se marchó. Y dijo, no, aquí no... Tal. Se marchó otro consejero, y ahora dos. Bueno, asesores. Bueno, sí, pero... Bien, pero Hugo, vamos a ver, como trabajador, Hugo es 10 veces más que cualquiera de los consejeros que haya tenido el Real Oviedo en los últimos 15 años. Bueno, no lo digo porque esté él delante, pero sé perfectamente cómo se maneja la gente que se metió en esta historia. Vamos, que solo le faltaba, y lo hicieron, pintar la raya del campo, o poner una luz, o poner una bombilla, o tal. Eso lo hicieron. Es decir, que es que a mí me asusta ya. O sea, me asusta. Es decir, ¿quién no está interesado en que el Grupo Carso esté al frente del Oviedo? Esa es mi pregunta. Nadie. Porque estoy harto ya. Nadie. Puede ser que el Grupo Carso no sea el que se quiera poner delante. Claro, es que yo creo que eso no lo estáis viendo, yo creo. Pues esa es la historia, eso es lo que yo no creo. Pero entonces vamos a ver, si unas personas ponen un dinero en una empresa, lo dijo bien claro. Si unas personas ponen un dinero en una empresa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Normal, una sociedad anónima, pero fue lo que dijo, lo que diga la mayoría.
Yo no acabo de entender cómo alguien que arriesga un dinero, que lo pone, sea mucho o poco, lo pondrá con algún motivo, con alguna finalidad, o a lo mejor lo ponen porque les dio igual, y dijeron, vamos a darles a estos del Oviedo ese dinero y que Dios de San Pedro se la componga. Jorge habló en el primer programa y ahora lo acaba de repetir. Yo no voy a decir eso, pero voy a decir felatio, que es una... Es decir... Vale, habría que tener un poco más de tacto con el Grupo Carso. Yo siempre he dicho que los consejeros del Real Oviedo y la gente interesada en el Real Oviedo debería de viajar a México y no los de mexicanos aquí, por una razón sencilla, porque yo tengo que tener como cierto, es decir, coño, que estábamos al borde de la desaparición, Carlos, y llegaste tú, y llegaste con 2 millones, coño, vamos a ir nosotros a México, pues vamos una delegación, pero es que la última delegación, al parecer, no cumplió las expectativas de la gente que pensaba que debería de negociar lo que debería de negociar. Bueno, vamos a ver. A raíz de las declaraciones que hizo Arturo Elías, de que la mayoría... Y por cierto, sigue hablando Hugo, el programa lo vamos a mandar a México. Para que lo vean exactamente lo que opina. Un abogado... un tipo que tiene sus negocios, que es empresario en la capital del Principado, que es oviedista, etcétera, etcétera. Un oviedista de pro, que vamos, a este no le puedes decir que no es del Oviedo, que no ha sido del Oviedo, vamos, de casta le viene al galgo, y el presidente de la Asociación de Peñas del Real Oviedo. Y lo vamos a mandar allí, porque yo creo que está representado prácticamente lo que es el oviedismo. Hugo. No, bueno, en el momento en que él dice... Y no os cortéis por eso de que lo voy a mandar a México. En un medio de comunicación, bueno, pues que sea lo que decida la mayoría, ¿no? Y pide nombres de gente respetable de la ciudad y demás, que pueda tener el respaldo mayoritario de la gente tal, y demás. Entonces es cuando se pone en marcha el mecanismo de asociaciones y más representativas de la afición, que no representan a toda la afición, por supuesto, porque la masa social del Oviedo es muy grande, pero bueno, lo más representativo de la afición, y se empieza a trabajar en la elaboración de lo que se llama el Consejo de Consenso, que es la serie de nombres que se están buscando y que se le están presentando al Grupo Carso como un posible Consejo de Administración de relevo al ya existente. Dentro de ese Consejo de Administración, una de las personas con las que se contacta es con Pedro Luis. ¿Con Pedro Luis? Con Pedro Luis. ¿Y por qué con Pedro Luis? Bueno, pues porque fue el que decidió. ¿Quién lo decidió? Bueno, el grupo de gente que ahí se sienta. No, el grupo de gente no. Sí, ¿Quién lo decidió? Pues, ¿Quién coño decide que sea Pedro Luis? El grupo de gente salen, hay una serie de nombres. Ojo, Dios me perdone, Pedro Luis o Felipe Pérez. Sale una serie de nombres y la gente... ¿Pero quién lo decide en eso? Coño, Jorge, joder, estamos 5 reunidos, vamos a buscar el presidente 5 de la comunidad, y es Manolín el de tercero, vale, no. Entre todos es que, coño, el que más nos gusta es este. Es que ahora me viene... O el que más puede encajar dentro del perfil de lo que se busca es este. Sea por H o por B, el nombre que salió fue el de Pedro Luis. Es que me vienen a la memoria ahora cosas, pero bueno, vamos a ver. El nombre que salió fue el de Pedro Luis. Se trataba de buscar un consejo formado por gente, digamos, sabes lo complejo que es el Oviedo, y el pasado que tuvo el Oviedo, que si el 2003, que si Eugenio, que si Celso, que si tal, todas estas cosas, y trata de buscarse el mayor número de gente posible cualificada, y que, digamos, esté un poco limpia en ese sentido. Volvemos al Grupo Carso. Él dice que, bueno, que escogen a Pedro Luis. Yo creo que en el Oviedo sigue habiendo manos negras. Lo creo, no, lo afirmo. Tiene que haber muchas manos negras que vamos a ver, pero ¿dónde salió una votación? Mira, el domingo va a haber una recogida de firmas del Grupo Consejo de Consenso para decirle a Carso que se haga caro. Pero hasta ahora, ¿por qué no hubo ese diálogo primero? ¿Por qué? ¿Pero quién era...? Nadie para decidir que sea Pedro Luis, o sea ese Jorge Ballina, o sea Aco, o sea Felipe Pérez. Vino un día a la última asamblea aquí en el auditorio, cuando Jorge Ballina lo proclamó allí a Bunrano, el otro, Arturo Elías, casi lo comen. Desde el propio Ayuntamiento de Oviedo incluso, no sé por qué. Si el máximo accionista, el dueño del club, quiere que sea ese señor,
Pero no sé ni qué ayuntamiento se mete a barato pero hay una razón sencilla. Los políticos no quieren mezclarse con el mundo del fútbol, no quieren tener ningún cargo directivo dentro del mundo del fútbol, porque el fútbol es otra historia, como decía Luis, y como decía Humberto Eco, tú puedes cerrar una iglesia, puedes cerrar un geriátrico, puedes cerrar una guardería, pero no cierres un campo de fútbol, porque se le van a meter hasta los hasta los franciscanos y hasta los carmelitas descalzos. Y ya para acabar, entonces seguimos ninguneándolo todo, mangoneándolo todo y tocando los cojones a todos. No, es que no les interesa, políticamente no interesa. ¿Qué no interesa a quién? ¿Pero por qué? Si es un bien para la ciudad, un bien para el Real Oviedo. ¿Pero qué es eso de que interesa? No, ¿a quién? ¿Por qué, joder? ¿Quién sería el ayuntamiento o los que escogen o los otros? No, listas abiertas. Señores, queremos que sea Manolín Pérez. Y que sea Manolín Pérez. Pero no las listas abiertas. ¿Qué es eso? Que diga el ayuntamiento. Mira, si hubiera sido Jorge Ballina ese o como se llame, me hubiera hecho cargo del Oviedo aquel día. Y dejó el ayuntamiento, señores. Hasta luego, ahí os den. Que hasta tiene incluso propios compañeros en contra de él, porque me enteré el otro día. ¿Pero por qué? Pero a una persona que lo elige el máximo accionista, que el dueño... ¿Quién sois vosotros para decir que no se meta, que no queda bien, que no queda... Pedro Luis igual, pero ¿quién es nadie para mandar a Pedro Luis? No, señores... Como a ver si quiten de una, a ver si quiten de una puta vez. Llegaste a un punto justo. Para que nadie sea quien proponga a Pedro Luis y para que el concejal no tenga que mandar a tomar vientos a nadie, el Grupo Carso, que es el que maneja el capital, que diga usted es el presidente. Entonces el Grupo Carso se habrá pronunciado. Y la cuestión es que hasta el Grupo Carso no se pronunció. No sabemos ni qué quiere ni qué quiere. Y hay otra cuestión. Sí, pero en cualquier caso, Hugo eligió a una persona que era Jorge, por ejemplo, y todo el mundo se echó en contra de ella. Bueno, pero vale. Pero digo que el Grupo Carso en su momento eligió a una persona. En función de bien eso, o mal. Es el propio máximo accionista el que envía el mensaje de lo que quiere la mayoría. Claro, y entonces es cuando ante esa situación, dentro de las sociedades anónimas como están configuradas en este país, tan anómala, porque yo no conozco ningún caso de ninguna sociedad anónima en que se esté dando la situación como se está dando ahora, en que parece que el máximo accionista renuncia a la inversión que hizo o lo deja en manos de los aficionados, en una especie de Robin Hood, o toma, se lo dejo en manos de los pobres. Bueno, pues entonces, si lo estás diciendo, hay un grupo de gente que prepara una serie de nombres y que los propone. Que no los quiere, los rechaza. Que no los quiere la gente, pues los echa y ya está. Simplemente el hecho de ponerte a trabajar en la confección de eso para darle estabilidad al club, yo no creo que haya que ver manos negras ni oscurantismo de ningún tipo. Que la gente no lo quiere, no se hace. Que no lo quiere el Grupo Carso, no se hace. Un minuto solamente y nos vamos al descanso, ¿vale? Que no haya nadie de alternativa. Siempre hay que tener un plan B. Y si no, este señor, o el responsable del Grupo Carso, quien sea, dice, va a ser este señor Jorge. Lo aplaudimos todos y estupendo. Pues eso, y estupendo. Yo el primero. Y ya sabríamos, hay que tenernos, además que Jorge es una persona que me cae muy bien a título personal, pero aunque no fuese así, es el que nombra el máximo accionista, este máximo accionista. Y sabemos a qué atenernos y demás. Y yo creo que sí hubo un clamor popular a favor del Grupo Carso. Lo que sucede que yo no sé qué más quieren. Se sacó en prensa a nivel nacional, que el Grupo Carso, el máximo inversor, tal, con el Real Oviedo, aquí en la ciudad, era de lo que se hablaba en las cafeterías. ¡Uy, vaya suerte que tuvimos! Tal, ¿Qué más queremos? Te he cogido. Yo creo, Luis. Dice, espérate, no, que nos vamos al descanso, pero no por nada, sino porque le voy a mandar esto al Grupo Carso, le voy a mandar el programa al Grupo Carso. Nos vamos al descanso, volvemos en un instante, señoras y señores. Están ustedes en Telecable, están en Crónica Televisión. Pues ya hemos vuelto, ya prácticamente en la medianoche, con el tema principal, es qué pasa en el Real Oviedo, qué hacemos con Carso. ¿Lo cuidamos, no lo cuidamos? ¿Por dónde tiramos? Juan, estabas tú, ¿no?, con el uso de la palabra. Sí, yo quería apuntar unas cosas al hilo de lo que comenta Luis, ¿no? Donde, bueno, un poco responsabiliza al máximo accionista de no tomar decisiones, de no ponerse definitivamente al frente de la gestión del club. Yo creo que ellos no encontraron en una parte de la afición donde ellos, y repito, sigo leyendo entre líneas las declaraciones que he podido ver con mis propios ojos de Arturo Elías, donde una vez hizo una radiografía, creo que exacta, de lo que es la afición del Real Oviedo, donde la dividía en dos, en una mayoría silenciosa, que está siempre ahí, que es incondicional del club, y entre la que sinceramente me veo identificado y creo que somos quizá fríos, no animamos tanto al equipo, estamos ahí incondicionalmente, como en mi caso,
desde que nací siendo de este club, y al final hay una minoría ruidosa que a través, sobre todo ahora mismo con las redes sociales, pues a través de Twitter, de Facebook, de un montón de cosas, pues bueno, están haciendo daño al Real Oviedo porque han puesto al máximo accionista un poco en situación de alerta y de que aquí pues no se les quiere muy bien. Hay varios medios de comunicación donde hay unas tertulias, creo que con personas siempre afines a todo lo que se estaba moviendo hasta este momento, fuera sobre todo del Grupo Carso, y que en ningún momento dieron la bienvenida con la forma explícita que acaba de decir Jorge, a lo que yo me sumo, o sea que incondicionalmente tenemos que ponernos en manos de ellos para que pongan a Jorge Menéndez Ballina, que deje, por supuesto, su vinculación política que tiene actualmente como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Yo no vería bien que un político sea presidente del club, y en ese momento, si él es su hombre de confianza, pues por mi parte sería algo genial, porque además me consta que Jorge Menéndez Ballina es una persona muy honesta, es muy oviedista, sería un gran presidente, y esas condiciones de ser muy honesta y muy oviedista, sin entrar en detalles, creo que no las tenía en conjunto ninguno de los presidentes que llevamos teniendo al frente del Consejo de Administración del club en los últimos años. Ostras, esto que acabas de decir es fuerte, fuerte. Que sean muy honestos y Juan, muy oviedistas. ¿Querías, Luis? Sí, yo estoy de acuerdo en parte, y yo creo que sería deseable que el Grupo Carso se tome las riendas en esto, y si pone a Jorge me parece estupendo, porque como dije antes, es una persona que me cae muy bien y me parece una persona muy honrada y oviedista. Eso, perfecto. Hasta ahí, perfecto. Ahora, el tema de que si no los queremos, entonces aquí ¿qué somos? Como los de Bienvenido Mr. Marshall, con los pancartes ahí cuando vengan los mexicanos y tal y que cual, y sí amiguito, sí amiguito. ¿Qué es? Que los mexicanos no saben, no tienen medios, siendo una potencia como son a nivel económico el grupo para saber en qué medios de comunicación se habla mal de ellos, cómo se habla mal de ellos y quién promueve eso. Ellos sabrán, como tú muy bien dices, la mayoría silenciosa está de acuerdo en que vengan ellos, que refloten el club y que se ponga una persona ahí, pero tendrán que agarrar el toro por los cuernos de una vez por todas, decir dónde están, qué es lo que quieren y manifestarse. Y una vez que hagan eso, cogerán las riendas del club y marchará todo fenomenal. Y yo apoyaré eso, y me parece que cualquiera que de los que estamos aquí apoyaremos situación de ese tipo, del que pone la pasta encima, ponen a una persona como puede ser Jorge, que me parecería perfecto, al frente de eso y a funcionar, todo estupendo. Pero de ahí a que haya que andar dorándoles la píldora, andar que si tal, que si en la radio dicen no sé qué, que si no sé cuál, orquestado por ahí, hombre, ellos ya sabrán lo que hay, que esas cuestiones suceden y punto, y hay que separarlas, porque no todo el mundo, por los intereses que sea o por las razones que sea, no todo el mundo le parece bien eso, que a mí, repito, me parece bien que venga esa gente y se hagan cargo. Ahora, de ahí a tener pues una cuestión servil, digámoslo de alguna manera, o de Bienvenido Mr. Marshall, dar esa imagen que se daba en esa película, ahí discrepo totalmente. Bueno, pero no, sin entrar a ser esa Bienvenido Mr. Marshall o esas servidumbres, yo creo que teníamos que tomar nota de aficiones y de ciudades como Málaga, como otras, donde viene un inversor, pone el equipo donde todos los aficionados sueñan. Y después, por supuesto, que la afición y el papel del Aparo, de Hugo López personalmente, de muchos que están representando a muchas peñas y a muchos aficionados del Real Oviedo, siempre van a estar ahí supervisando esa gestión, haciendo toques de atención, haciendo solicitudes, incluso, ¿por qué no?, pues dentro del propio Consejo de Administración, interviniendo en decisiones que afecten a la masa social del club, y que seguro que se puede llegar a eso, pero en algo que esté comandado por la gente de confianza del Grupo Carso. No sé si es Jorge Menéndez Ballina una persona de confianza de ellos, parece que sí. No sé si lo es Marcos López, parece que sí. Y si no, otros que ellos designen y que nosotros efectivamente, y yo hablo personalmente por mí, nos pleguemos ante esa inversión y que pongan al club donde ellos... Totalmente de acuerdo, pero que lo hagan. Esto es que estamos hablando, que lo hagan, eso estamos hablando de eso, que lo hagan, claro. Dentro de una sociedad anónima con capital social. Pues eso es lo que estamos esperando. Pues vamos a esperar el mes que viene y a ver qué pasa. A ti ¿no? personalmente... Cuando llegue la Junta de Accionistas, pues que propongan o aprueban ese consejo que se les presenta, en el que, bueno, pues Pedro Luis se cayó, pero no quiere decir que no siga adelante el consejo, y a lo mejor pues con Jorge a la cabeza,
Jorge Ballina, si es que él quiere, o si el Grupo Carso quiere también y él acepta y tal, que lo presentan en la Junta y carretera. Perdona, Hugo, a ti personalmente, tú tendrás un nombre, como todos tenemos. ¿Quién te gustaría que fuera presidente del Real Oviedo? No, pues, aunque no me creas, ahora mismo yo no tengo nombre. ¿No? No tengo ningún nombre así. ¿Y este Jorge Ballina, que tanto habla la gente ahora? Yo Jorge Ballina no lo conozco. ¿Pero tenéis alguna opinión o algo de él o algo? No lo sé, lo vi un par de veces y no... Vale. Por mi parte, quiero decirte, no tengo elementos de juicio como para poder valorarlo porque no lo conozco. Jorge Ballina tiene un problema, ¿no? Jorge es un buen tipo. Un oviedista que yo creo que, bueno, no puedes decir, no es del Real Oviedo, es un... Sí, unas brigadas, me parece, Brigadas Azules, yo le conozco de aquella época, de la época de Brigadas Azules, de cuando, bueno, yo creo que era Peña Universitaria, después el Chiribí, Brigadas Azules, etcétera. Bueno, yo recuerdo perfectamente toda aquella época porque afortunadamente tuve la posibilidad de vivir, no como desgraciadamente otras personas, otros socios del Real Oviedo, al conjunto de la capital del Principado en Primera División y en los mejores momentos de su historia, ¿no? Cuando jugamos la UEFA, etcétera, cuando subimos y ascendimos en aquel año maravilloso con Vicente Miera y con aquellos tres mosqueteros, con Juliá, Hicks y Carlos en el ataque. Pero tiene un problema fundamental, es político. Es decir, yo no entendería jamás que un político se pusiese al frente del Real Oviedo. ¡Jamás! Es decir, por lo menos conmigo no tendría mucho feeling. Pero puede separarse de la política en un momento determinado para coger las riendas del club. Esa es otra historia. Esa es otra historia, pero que yo no entendería, por eso no entendí nunca que el Grupo Carso, yo creo que ahí pecaron un poco de inocentes, hubiese elegido a un concejal del Ayuntamiento de Oviedo para que representase sus acciones. Podría haber elegido a Jorge, porque es una persona válida, un buen tipo y un oviedista, si Jorge no estuviese vinculado directamente a un partido político y además no tuviese un cargo. El cargo para mí es ser concejal de un ayuntamiento, por ejemplo, de una administración pública como es el Ayuntamiento de Oviedo, como es el Consistorio de Oviedo. Entonces, el único problema fundamental que yo le veo para esto es que evidentemente el Grupo Carso jamás debería de elegir a un político y menos ahora, tal y como están las cosas en nuestro país, como representante suyo en este país, en España y en este equipo. Pero si ahora Jorge deja la política para meterse el presidente del Oviedo, esa es otra historia. Tampoco estará bien visto por una gran mayoría de gente. Vamos a ver, oye, el Real Oviedo, vamos a ver, el Real Oviedo tuvo un presidente que además no estaba dentro de la política, pero que después se presentó o intentó presentarse intentó presentarse para alcalde en la capital del Principado en unas primarias en el Partido Socialista Obrero Español. Pero que esa es una cosa completamente distinta porque no estaba como político, no era político. En esa circunstancia, pues él tendrá que plantearse yo creo, igual que tú, creo que igual pensamos todos igual, que es incompatible dirigir una sociedad como es, con el peso que tiene el Oviedo aquí en esta ciudad, una sociedad como el Real Oviedo, incompatible es totalmente incompatible para con mí un cargo político. Pero bueno, quizá en otros momentos, yo recuerdo, por ejemplo, la época de Luis Riera, de José Manuel Bango, etcétera, pues estaban vinculados a partidos políticos, etcétera, pero era otra época. Yo creo que ahora, en este momento... Pero a día de hoy, yo creo que están, la inmensa mayoría de los presidentes de los clubes de fútbol están vinculados a fuerzas políticas, de un sentido o de otro. Pero no decía vinculado. Vinculado tienes que estar, evidentemente. Vamos a ver, pero el del Barcelona que marchó, ese más vinculado que ese... Pero que no tengas un cargo... La porta Pero coño, que no te... Pero yo... No me explico bien. Que no tengas un cargo... No, que no tengas un cargo. Pero vamos, que no seas concejal, pero eso ni es tan fácil como diputado. hombre, deja la tal concejal. Pero por eso digo que aunque el grupo mexicano, cuando lo eligió a él, pues a lo mejor estaba pensando en un momento dado, oye, Jorge, tú sí vas a ser presidente, vas a tener que dejar el cargo, por decir algo. Igual lo hablaron. Pero estamos hablando de Jorge y yo hablo de que el Grupo Carso, yo ahí estoy con Hugo, es decir, que el Grupo Carso diga exactamente qué es lo que quiere. Claro. Y que ponga una persona, pero que la ponga el Grupo Carso.
Porque claro, eso estamos de después acuerdo delega todos. en la afición. ¿Y la afición qué es? La afición es una amalgama de gente que puso uno 20 euros, el otro 50, el otro 90, el otro 600, el otro 30 y el otro 10. Es decir, esa es la amalgama, la amalgama, la afición. Y la afición no piensa en todo igual. Tú mañana le preguntas al aficionado si mañana quiere quitar a Granero como entrenador del Real Oviedo o qué alineación tiene que poner. Y unos dirán que sí, y otros que no, y otros que taraliru, Depende de la hora. liruliru. Y depende es del- evidente. depende del No, minuto. pero es que es Sí, lógico. Entonces, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad? El que no tiene que preguntar a nadie. El que tiene 2 millones de euros metidos en el equipo y es el que tiene que asumir en un momento determinado el poder en el conjunto azul. Es Y la no hay tesis más. que mantengo desde que me senté. Evidentemente. No, pero es que es así porque además tienes el condicionante además de que el resto del accionariado, porque el máximo accionista del Real Oviedo es el pequeño accionista. Ese es el máximo accionista. Lo que ocurre que está... Porcentualmente Sí, es el pero- máximo. Sí, es el 40, me parece. Pensé que eran 38 que estaban. No, tengo entendido que es el 40, creo que es, ¿no? ¿Qué ocurre? Que está disperso, igual que un Pero, campo Hugo, lleno de margaritas. vamos a ver, Hugo. Y 20.000 o no sé cuántos son ingleses, Hugo, quiero decirte. vamos a no ver. vas a unificar Como nunca esas surja acciones. un visionario de ahí y Vamos a ver. aglutine todo, Dios nos No, libre. hombre, ¿eh? sí, Vamos a ver. Aseguro. Es imposible que lo Aseguro, pongo la mano encima en el fuego, que jamás todo el dinero de los pequeños accionistas del Real hombre, por Oviedo supuesto, está va a ir claro. en la misma dirección Por eso se y va a dice opinar la- lo mismo. Está Es que es un claro, está absurdo. claro. Por eso Es se dice decir, el es una cosa accionista de imposible. referencia, Con lo porque cual- no es el claro, máximo, hombre. pero que realmente es el máximo. Hombre, pero por favor, hombre. Y además que- ese es un tema, yo creo que sería de muy fácil y muy buena solución para todos los obetenses y los que contribuimos en esta ciudad, digo contribuimos con impuestos, que el Grupo Carso, que tiene posibilidad de hacerlo, compre las acciones que tiene el Ayuntamiento de Oviedo en el club. Igual que las marcas, que no sé exactamente ¿Para qué? qué situación están, pues para que efectivamente tenga más del 50% de las acciones, Pero, el ¿para qué? ayuntamiento se libere de esa carga que no tiene ningún ayuntamiento. Hazlo más fácil, convoca una ampliación y vete a la ampliación. Correcto. Y inyectas dinero en la sociedad y aumentas tu porcentaje. Correcto. ¿Para qué vas a comprar una cosa que no te va a dar más que un poder que ya tienes? Efectivamente, Se refiere también para que el ayuntamiento se desprendiese de eso, ¿no? Efectivamente. Yo si soy el máximo ingresase, accionista ¿no? lo haría así. Claro. Yo para aumentar mi porcentaje de acciones, Sí. yo convocaría una ampliación de capital a mi medida. Claro. No, pero yo En la entiendo lo que en la dice Juan, puedes sería un acudir sentido de que el en pri- ayuntamiento se en- desprendiese. En primera ¿no? instancia, a un De ese 50% activo. del capital que ya tienes, pues pones 1 millón y pico, lo compras y inyectas. ¿Para qué se lo voy a comprar al ayuntamiento? Por supuesto. No Pero bueno, en del este dinero de caso la sociedad. también, para que el ayuntamiento se desprenda de esas acciones, para que se desvincule del club a nivel también, si quieres, hasta político, y que bueno, que sea ya el accionariado, pues ya esté claramente definido entre un máximo accionista y una masa social tremenda, que es uno de los motivos, sin duda, por los que el Grupo Carso está en Oviedo, que estemos ahí animando, apoyando y no sé, y a lo mejor reivindicando cosas que tendría que hacer nuestro máximo accionista y en ese momento hacerlo. Yo no entiendo, y con esto Quedan 5 minutos. voy a 5 terminar. minutos de reloj. Yo no entiendo tampoco un poco al margen ya del deporte, la actitud del Ayuntamiento de Oviedo y concretamente del alcalde, cesando fulminantemente en aquella vergonzosa asamblea donde Jorge Méndez Ballina, no sé si por amistad con el Grupo Carso o por lo que sea, le dieron la representación de las acciones del máximo accionista al hilo de lo que tú comentabas, Luis. Pero ellos, ¿por qué no hacen? Pues quizá por eso, porque si tú eres el propietario de una empresa y envías a Jorge como representante de tus acciones y le apedrean, casi le escupen, le insultan y le humillan y le vejan, como pasó en esa asamblea, y después el ayuntamiento le cesa fulminantemente la mañana siguiente como concejal de deportes, yo creo que el Grupo Carso dice, cuidadín, aquí estoy en territorio muy hostil, y el ayuntamiento, no entiendo la actitud, encabezado por el alcalde Agustín Iglesias Caunedo, con Jorge Méndez Ballina en este caso, y con una nula, me imagino, relación con el Grupo Carso para que invierta en esta ciudad, genere puestos de trabajo y esto vaya mucho más allá del fútbol, sino que sea un poco el asentamiento que podría tener el Grupo Carso y varias de sus empresas en una ciudad tan pequeña como esta y con las necesidades que tenemos. Tenés cosas sobre el tema este. Yo conozco a Jorge desde hace muchísimo tiempo porque llevo en la información deportiva muchísimos años y porque me hicieron socio del Real Oviedo el día que nací, eso ya de mano. Pero en aquella época yo, bueno, pues sabía de Jorge, sabía de muchísima gente que estaba pues en brigadas, en Chiribí, en la Peña Universitaria, no sé, pues a todos, a Eduardo,
a Campillo, bueno, pues todo rojo, no sé, muchísima gente que estaba en aquella historia. Dos cuestiones fundamentales, o tres temas fundamentales. Primero, Jorge no debería de haber asumido esa responsabilidad como político. Debería de saber que la política y el deporte, en este caso concreto, deberían de ir absolutamente no de la mano, sino realmente separados. Segundo, yo ya pongo en duda que el Ayuntamiento de Oviedo, que su grupo político concreto, no supiera que Jorge iba a representar las acciones. Es decir, que la cuestión de yo ceso al concejal no lo hubiese hecho con anterioridad a decirle, oye Jorge, vas a representar las acciones del Oviedo, pues te vamos a cesar, campeón. ¿Entiendes? ¿Me explico, Juan? Sí. Es decir, que lo hubiese hecho antes. Es decir, y yo dudo que el ayuntamiento no lo supiese. Lo dudo absolutamente. Es más, casi me consta que lo sabía perfectamente, porque, hombre, Dios mío, el tema del Real Oviedo es una cuestión prioritaria en el Ayuntamiento de Oviedo desde hace muchísimos años. Es decir, que yo creo que el Ayuntamiento tenía que saberlo. Tenía que saber que Jorge iba a representar las acciones del Grupo Carso. Hombre, díselo antes. Dile tú, oye, Jorgito, vamos a ver, que no, que no puedes. O concejal o representante de Carso. Yo no quería entrar más en este tema porque sois más pesados que... Esto, vale más que vean ustedes sexo en Nueva York, que hay unas días cojonudas. Yo marcho de aquí como entré. Ni me entero, ni me aclaro, ni sé, ni tal. Primero, que no sea político, que no sea que si Jorge, que si el ayuntamiento ahora se mete para cesar a Jorge. Que si no, pues yo marcho peor que entré, de verdad, no queréis bueno, no queréis. Decimos aquí que Jorge tendría que dejar la política para entrar en el Real Oviedo, si así lo quiere el Grupo Carso, y por otra parte el ayuntamiento mete ahí un mazazo terrible a Jorge, y yo cada vez entiendo menos. ¿Qué pasa? De verdad, Hugo, yo quiero que hoy salir de aquí un poco con la mente más despejada. ¿Qué oscurantismo? Tú hablaste estos últimos días, la relación... antes de ser ex asesor, hablaste estos últimos días con algún miembro del Grupo Carso, con Elías o... No, yo nunca hablé con ningún miembro del Grupo Carso. ¿Nunca? Siempre hablaban pero es que los presidentes o Jorge por el tema que le ocupa, que es el tema económico, que es de aquí hay tres claves. Relación con ellos. Y yo la única relación que tuve con ellos fue cuando estuvieron aquí. Es que yo, fue verdad, lo que hablamos cuando estuvieron aquí. A mí esto me parece una película, de verdad, una Además, novela negra. Claro, que tenga el ayuntamiento a nivel político y Jorge Ballina o tal, yo ahí no improviso algo, no sé. Y yo marcho como entreo, no peor. Sé qué problemas puede tener. Más dudas, cada vez tengo más dudas. La idea esto de Hugo es, dices que no nos hace ni Carso. Esto le pasa... Ni Carso, ni Carso. Le pasa a este que le dijo anoche la mujer, te enteraste, ¿no? Le dijo la mujer anoche, Pepe, anoche cuando estabas durmiendo me estabas insultando. Y dice él, ¿tú crees que estaba durmiendo? Pues esto es como esto del Oviedo, llevamos aquí hora y media, y yo todavía no saqué ninguna duda de la cabeza, ni sé por qué no está Carso, ni sé por qué no entra este. ¿Qué fue de Pedro Luis? ¿Qué fue de Pedro Luis desde el día de autos? ¿Qué fue de Pedro Luis? Tampoco es ninguna situación que no se haya producido en los últimos 15 años, ¿no? Ningún medio de comunicación, sea prensa, radio, lo que sea, ¿cómo nadie habló con Pedro Luis después del tema? Nadie. Yo no sé, aquí Pedro Luis venía para ser el presidente, desapareció, pero nadie sabe nada. Sabino mintió descaradamente diciendo, no se preocupen ustedes, en 2 o 3 días ya tenemos a nuevos asesores, tampoco están. El tiempo pasa, de verdad. Yo marcho peor que entré aquí. No, y lo que es peor, Jorge, que está ahí de trasfondo, que espero que eso se aclare y se resuelva satisfactoriamente, una auditoría que se hace imprescindible para saber qué pasó con los 4 millones de euros que todos pusimos hace ahora justo un año. Y que parece, según declaraciones de gente del Consejo o asesores financieros del Consejo, que no hay dinero y que en marzo no va a haber dinero. ¿Qué pasó con esos 4 millones? Creo, sinceramente, por las informaciones que me llegaron, que hay pasta. Es decir, hay 1 millón y pico de euros.
No debe llegar a esa cantidad. Un pero... millón y pico, lo sé porque lo sé por información absolutamente directa y tal. Hay millón y pico hay. No sé exactamente la cantidad. Exactamente. Si pues un millón, directa, pues ponte en el millón y medio, hazme caso y hay millón y medio. Bien, señoras y señores, nos vamos. Gracias, Luis Pérez, por estar con nosotros. Saludos cordiales. Muchas gracias a ti por invitarme. Ya viste que esto no es la venia, no tienes que estar serio ni nada. Juan, muchas gracias. Hugo, muchísimas gracias por estar, que además sé que hoy has tenido que hacer un esfuerzo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Jorge Suárez, muchísimas gracias. Pues no, quería acabar para acabar con el Real Oviedo, que podían ir a una tarotista que conozco yo, de estas de la bola mágica. No, de verdad, Hugo, tienes que decir ahí el consejo. Fue una vecina mía ahí, el otro día, y empieza la tía ahí con la bola, y venga, bueno, a ver, dime qué va a pasar, a ver, tal. Bueno, pues veo que tu marido va a tener un accidente de tráfico gravísimo. Y dice ella, joder, eso ya lo sé. Lo que quiero saber es si me va a coger la policía o no. Señoras, señores, hasta la próxima semana. Estaremos aquí de nuevo en Crónica Televisión. El próximo... ¿A qué le dio un ataque ya chiflando? El próximo jueves volvemos en Crónica TV. Que, por cierto, estoy pensándome... Bueno, primero, este programa lo vamos a mandar a México. Pero estoy pensándome traer a 4 políticos de 4 partidos representativos de la capital del Principado para que hablen del futuro del Real Oviedo. Me lo pienso, a lo mejor esta semana empieza a llamar la gente y dice, ¡puf! ¿Qué va? Pero bueno, igual me lo pienso. Señoras, señores, muy buenas noches.